nueva faceta de Dani Alves. Ahora el hombre, la superestrella del fútbol mundial, es pastor evangélico en una iglesia de Girona, está allí en Cataluña, cerca de Barcelona. No nos olvidemos de la situación de Dani Alves. ¿Es sobreseído al final? Sí, fue sobreseído. Fue primero... Primero fue condenado. Primero fue condenado a 4 años de prisión por una agresión sexual, de los cuales él ya había pasado 14 meses en prisión preventiva, pero después la justicia española encontró vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones en el caso, y por eso Dani Alves, después de 14 meses, fue liberado, ¿sí? Y fue sobreseído en la causa por agresión sexual. Recuérdenlo, 31 de diciembre del 2022, en un baño de una disco en España, en Barcelona. Él dice que tuvo relaciones sexuales consentidas en el baño con una chica, una modelo que estaba allí. En contraposición, esta modelo lo denuncia por agresión sexual. Él estaba casado y finalmente, bueno, esto fue en 31 de diciembre, en marzo preventivamente se va a prisión, donde pasa 14 meses, espera el juicio en prisión, es condenado a 4 años, sin embargo después sobreseído por la justicia española justamente por encontrar básicamente inconsistencias en la declaración de esta chica que él lo había acusado de agresión sexual. Él además estaba en ese momento casado con Joana Sanz. Se divorcia. Se divorcia, pero se vuelve a juntar en ese momento con su ex esposa, y hace un par de meses fue papá. Fueron padres por primera vez. Su primer hijo de Joana con Dani Alves, y ahora es pastor evangélico en una iglesia en Girona. Seguimos. España, ahora sí, Antonio. Bueno, yo te diría que es una de las noticias más temidas por el presidente del gobierno, que le preocupa mucho más que las nuevas denuncias de corrupción, si alguno de los sectores que sostienen esa frágil coalición que lo mantiene en el poder se caen. Y efectivamente, Carles Puigdemont, que es el líder independentista catalán, es el líder que el 27 de octubre de 2017 lideró esa insurrección, porque fue un referéndum hecho desobedeciendo abiertamente lo que había utilizado el poder central. Intenta hacer una secesión de forma unilateral, por eso muchos van a la cárcel. Él sigue hoy en el exilio en Bèlgica y anuncia que se va de la coalició de gobierno. Podemos escuchar a Puigdemont. El govern espanyol no tindrà ni podrà recórrer a la majoria de la investidura. No tindrà pressupostos, no tindrà capacitat per governar. Podrà ocupar poltrones, però no podrà governar. Podrà tenir poder, però no podrà tenir el govern, no podrà exercir el govern. Crec que el Partit Socialista ha de reflexionar i ha de respondre davant de la ciutadania, ells han de respondre davant de la ciutadania, de quina manera pensen continuar, de quina manera pensen gobernar el país. ¿Qué es lo que está estableciendo Puigdemont? Que primero, hay que decirlo, él dice: el gobierno de Sánchez incumplió el compromiso por el cual nosotros lo llevamos al poder, a pesar de que Sánchez, recordemos, había perdido la elección. Había sacado menos votos que el Partido Popular. Y termina siendo una alianza con una persona que está prófuga de la justicia. Prófuga de la justicia. Sigue prófugo de la justicia, Puigdemont. Esa alianza es la que le permite llegar a la mayoría, a pesar de tener menos escaños de los que tenía el Partido Popular. Bueno, Sánchez hace un montón de concesiones a los independentistas. La más importante, una amnistía. Una amnistía que para muchos es inconstitucional, pero que de hecho se aplicó, que la pudieron aplicar contra muchos cargos porque habían vulnerado muchos artículos de la Constitución. Uno de ellos, por los que no se está pudiendo aplicar la amnistía, es corrupción. Porque dicen los juristas españoles: acá ustedes organizaron un referéndum gastando dinero público en algo que era un hecho ilegal, absolutamente ilegal. Entonces, eso es un hecho de malversación de fondos públicos, por lo cual es un delito de corrupción, y no hay amnistía posible para eso. Es uno de los problemas que tiene, por los cuales no puede volver a España. Otros sí han sido amnistiados por otros delitos menores. Ha hecho otras concesiones presupuestarias, pero lo que pasa es que, como estos son maximalistas, quieren más.
Y Sánchez está encontrando sus límites porque tiene también la presión de los otros elementos de su coalición por el hecho de si le da demasiado, que terminen cayendo. Importante esto. Puigdemont lo que dice es, nos vamos del gobierno, no vamos a hacer caer el gobierno por ahora. Es decir, no vamos a votar nada de lo que proponga el gobierno, pero tampoco nos sumaríamos por ahora a una moción de censura. Es decir, lo dejan a Sánchez en una situación donde no va a tener capacidad de hacer, pero por ahora va a poder sobrevivir en una situación bastante vulnerable. Si es un proyecto de transmisiones virtuales, básicamente se va a poner a streamear y dijo que lo va a hacer todos los días, que va a tener contacto directo con el público. Y esto es algo disruptivo, es un anuncio disruptivo porque es un Justin Bieber que hace tiempo que se mantiene medio que pide privacidad, se enoja con los paparazzis y no tiene tanto contacto con la gente. Incluso muchos se preocupan por si volvió a caer en las adicciones a la droga, en cómo está. Cada vez que se lo ve de manera pública, todo el mundo empieza a opinar sobre cómo está el cantante. Agotador, ¿eh? Agotador. Y esta decisión de Justin Bieber sorprende porque viene justamente con un perfil de querer alejarse de todo lo que se habla de él. Bueno, esta vez dijo todos los días hasta fin de año voy a aprender Twitch, voy a hablar con la gente para que me vean que estoy bien y ya empezó. Ya empezó, mostró algunas actividades con sus amigos, como jugar al baloncesto. Juega bien. Muy bien. Históricamente, Bieber se destacó por ser un buen jugador de básquet. Muy bueno. Yo digo baloncesto, pero leí. Un buen jugador de básquet. Al básquet y... Sí. Sí, básquet. porque él... Distintos públicos latinoamericanos. Claro. Pero no se le dice baloncesto. Sí, acá hacemos básquet. Él puso en la descripción el baloncesto. Claro, pero no juega Me bien. quedó. Pero está bien. Pero ¿es el mismo juego? Sí, claro. Exactamente. No, no es exactamente el mismo juego. El mismo No, yo he conocido el mismo deporte. gente del básquet que le dice baloncesto. Sí. Gente del básquet Y también dijo... que le dice baloncesto. En general... El cestobol, que es otro Claro, deporte. es otro deporte, pero a lo sumo lo que es raro es, uno dice una pelota. Una pelota, no, es un balón. Claro. Es un balón, o sea, es lo único que... ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo, nada más que el término es distinto. Formalmente Es es más- básquetbol, ¿no? Es Claro. básquetbol. Básquetbol también acá castellanizado. Exactamente. Desde que James Naismith creó ese deporte. También puso que jugó al Sí, billar. bla, bla, bla. Claro, me gusta. No, pero billar sí, es un juego. Sí, bueno, Claro. pero digo, son más terminologías. Bueno, así que Justin Bieber mostrando su intimidad por primera vez con sus seguidores. Justin es de Piscis. Vamos a ver la nueva faceta de Dani Alves. Ahora el hombre, esta superestrella del fútbol mundial, es Y lo que hay que tener fe, pastor evangélico en una iglesia de Girona. Está allí en Cataluña, cerca de Barcelona. No nos olvidemos de la situación de Dani Alves. ¿Es sobreseído al final? Sí, fue sobreseído. Fue primero Primero fue condenado. Primero fue condenado a 4 años de prisión por una agresión sexual, de los cuales él ya había pasado 14 meses en prisión preventiva, pero después la justicia española encontró vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones en el caso, y por eso Dani Alves, después de 14 meses, fue liberado. Sí, y fue sobreseído en la causa por agresión sexual, recuérdenlo, 31 de diciembre del 2022, en un baño de una disco en España, en Barcelona. Él dice que tuvo relaciones sexuales consentidas en el baño con una chica, una modelo que estaba allí. En contraposición, esta modelo lo denuncia por agresión sexual. Él estaba casado. Y finalmente, bueno, esto fue en 31 de diciembre, en marzo preventivamente se va a prisión, donde pasa 14 meses, espera el juicio en prisión, es condenado a 4 años, sin embargo después sobreseído por la justicia española justamente por encontrar básicamente inconsistencias en la declaración de esta chica que él lo había acusado de agresión sexual. Él, además, estaba en ese momento casado con Joana Sanz,
Se divorcia, pero se vuelve a juntar en ese momento con su ex esposa y hace un par de meses fue papá. Fueron padres por primera vez. Su primer hijo de Joana con Dani Alves y ahora es pastor evangélico en una iglesia en Girona. ¿Seguimos en España? Seguimos en España, ahora sí, Antonio. Bueno, yo te diría que es una de las noticias más temidas por el presidente del gobierno, que le preocupa mucho más que las nuevas denuncias de corrupción, si alguno de los sectores que sostienen esa frágil coalición que lo mantiene en el poder se caen. Y efectivamente, Carles Puigdemont, que es el líder independentista catalán, es el líder que el 27 de octubre de 2017 lideró esa insurrección, porque fue un referéndum hecho desobedeciendo abiertamente lo que había utilizado el poder central. Intenta hacer una secesión de forma unilateral, por eso muchos van a la cárcel. Él sigue hoy en el exilio en Bélgica y anuncia que se va de la coalición de gobierno. Podemos escuchar a Puigdemont. El govern espanyol no tindrà ni podrà recórrer a la majoria de la investidura. No tindrà pressupostos, no tindrà capacitat per governar. Podrà ocupar poltrones, però no podrà governar. Podrà tenir poder, però no podrà tenir el govern, no podrà exercir el govern. Crec que el Partit Socialista ha de reflexionar i ha de respondre davant de la ciutadania, ells han de respondre davant de la ciutadania de quina manera pensen continuar, de quina manera pensen governar el país. ¿Qué es lo que está estableciendo Puigdemont? Que primero, hay que decirlo, él dice, el gobierno de Sánchez incumplió el compromiso por el cual nosotros lo llevamos al poder, a pesar de que Sánchez, recordemos, había perdido la elección. Había sacado menos votos que el Partido Popular. Y termina siendo una alianza con una persona que está prófuga de la justicia. Prófuga de la justicia. Sigue prófugo de la justicia, Puigdemont. Esa alianza es la que le permite llegar a la mayoría, a pesar de tener menos escaños de los que tenía el Partido Popular. Bueno, Sánchez hace un montón de concesiones a los independentistas. La más importante, una amnistía. Una amnistía que para muchos es inconstitucional, pero que de hecho se aplicó, que la pudieron aplicar contra muchos cargos porque habían vulnerado muchos artículos de la Constitución. Uno de ellos, por los que no se está pudiendo aplicar la amnistía, es corrupción. Porque dicen los juristas españoles, acá ustedes organizaron un referéndum gastando dinero público en algo que era un hecho ilegal, absolutamente ilegal. Entonces, eso es un hecho de malversación de fondos públicos, por lo cual es un delito de corrupción y no hay amnistía posible para eso. Es uno de los problemas que tiene, por lo cual no puede volver a España. Otros sí han sido amnistiados por otros delitos menores. Ha hecho otras concesiones presupuestarias, pero lo que pasa es que como estos son maximalistas, quieren más. Y Sánchez está encontrando sus límites porque tiene también la presión de los otros elementos de su coalición por el hecho de si le da demasiado, que terminen cayendo. Importante esto. Puigdemont lo que dice es, nos vamos del gobierno, no vamos a hacer caer el gobierno por ahora. Es decir, no vamos a votar nada de lo que proponga el gobierno, pero tampoco nos sumaríamos por ahora a una moción de censura. Es decir, lo dejan a Sánchez en una situación donde no va a tener capacidad de hacer, pero por ahora va a poder sobrevivir en una situación bastante vulnerable. ¿Nos vamos a la calle?